La hegemonía galáctica se enorgullecía de ser civilizada. Oh, cómo amaban esa palabra, civilizada. La habían estampado en cada pieza de propaganda, en cada tratado diplomático, en cada discurso autocomplaciente sobre su enfoque ilustrado de la rehabilitación criminal. Atrás quedaban los días bárbaros de la ejecución o el exilio. No, la galaxia moderna había evolucionado más allá de soluciones tan primitivas. En su lugar, construyeron la estación Terminus 7, flotando en el espacio muerto entre la nebulosa de Andoria y absolutamente ningún lugar digno de mención. Terminus 7 representaba el pináculo de la penología progresista, una instalación de máxima seguridad diseñada no para castigar, sino para contener, no para dañar, sino para estudiar, no para destruir, sino para, bueno, seamos honestos, para olvidarse de los problemas más desagradables de la galaxia mientras mantenían su superioridad moral. Los administradores de la estación, una encantadora colección de burócratas engreídos de 12 especies diferentes, habían desarrollado lo que llamaban el Protocolo de Supervisión Humanitaria. Porque nada dice humanitario como meter a criminales peligrosos en celdas de bloqueo cuántico y fingir que lo haces por su propio bien. El protocolo requería que cada prisionero de alta seguridad recibiera controles de bienestar diarios por parte de especies cuidadoras aprobadas. Estas especies debían cumplir criterios estrictos, no ser amenazantes, ser empáticas y, lo más importante, ser lo suficientemente prescindibles como para que nadie hiciera demasiadas preguntas si algo salía mal. Los humanos, naturalmente, encabezaban la lista. Perfecto, había declarado el Consejo de la Hegemonía cuando la humanidad solicitó su adhesión. Una especie tan obsesionada con cuidar que mantienen a otras especies como mascotas. Serán ideales para nuestros programas de rehabilitación. Lo que el Consejo no mencionó, porque reconocerlo habría requerido admitir que habían cometido un error, era que los prisioneros en los niveles más profundos de Terminus 7 no eran exactamente candidatos a la rehabilitación. No eran malversadores de guante blanco ni disidentes políticos. Eran los monstruos que hacían que otros monstruos miraran debajo de la cama por la noche. Y los humanos, bueno, solo se suponía que debían asegurarse de que los monstruos siguieran respirando. Meera Bulov llevaba 3 años, 2 meses y 16 días haciendo que este monstruo en particular respirara. No es que llevara la cuenta. Bueno, sí, definitivamente la llevaba, pero solo porque la alternativa era volverse loca por la aplastante banalidad de la descripción de su trabajo. La doctora Amira Bulov, exenobióloga, investigadora con publicaciones y autora del influyente artículo Resonancia emocional interespecies en la rehabilitación postraumática, reducida a lo que su supervisor ceeriano llamaba alegremente una técnica de mantenimiento biológico. Los ceerianos, benditos sean sus corazones translúcidos, tenían un don para el eufemismo que haría llorar de envidia a un político. Técnica de mantenimiento, masculló Meera mientras se acercaba al bloque de celdas Omega, el nivel más profundo y seguro de la estación. Tengo 3 títulos y una condecoración del Consejo Médico de Andoria, y me tienen haciendo de niñera para los más buscados de la galaxia. El pasillo que conducía al bloque de celdas Omega era una obra maestra de la intimidación psicológica, 50 metros de paredes de obsidiana pulida, salpicadas por barreras de energía que zumbaban con suficiente potencia para vaporizar un transbordador. La iluminación era deliberadamente tenue, no lo suficientemente oscura como para ocultar algo, pero sí lo bastante lúgubre como para recordar a los visitantes que estaban entrando en un lugar donde la esperanza venía a morir. Al final del pasillo se encontraba la joya de la corona de la tecnología de contención de la hegemonía, una cámara de aislamiento cuántico que existía en 17 dimensiones simultáneamente, alimentada por un agujero negro en miniatura y monitorizada por sistemas de IA tan avanzados que habían alcanzado la consciencia solo para aburrirse de sus trabajos. Dentro de esa cámara estaba el devorador de Korvac. Solo el nombre era suficiente para que marines espaciales veteranos solicitaran traslados a zonas de guerra activas. El devorador no solo había destruido 3 sistemas estelares, los había consumido. Planetas, lunas, estaciones espaciales y todo ser vivo en un radio de 12 parsecs simplemente habían dejado de existir, dejando atrás nada más que espacio vacío y supervivientes traumatizados que hablaban en susurros sobre la cosa que comía estrellas. El informe oficial lo clasificaba como un depredador ápice transdimensional con capacidades de manipulación cuántica. El informe no oficial, escrito por el único superviviente de la masacre de Korvac, era considerablemente más directo: es una pesadilla viviente que convierte la materia en comida, y la comida en más pesadilla. Y se suponía que Meera debía asegurarse de que estuviera cómodo. El portal de observación de la cámara eran 3 metros de aluminio transparente reforzado,
que ofrecía una vista perfecta de la criatura que había provocado pesadillas colectivas al Consejo Galáctico durante la mayor parte de una década. 20 metros de largo, cubierto de escamas que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla, con 6 extremidades que terminaban en garras capaces de cortar el propio espacio-tiempo. Actualmente, estaba acurrucada como un gato. «Buenos días, preciosidad», dijo Meera, presionando la mano contra el portal de observación. Era un gesto que nunca dejaba de horrorizar a sus colegas alienígenas, quienes parecían pensar que la criatura podría, de alguna manera, atravesar varias capas de contención cuántica solo para agarrarla. Los ojos del devorador se abrieron, los 6. Cada ojo era del tamaño de la cabeza de Meera, una galaxia arremolinada de colores que no existían en el espacio normal. Por un instante que duró exactamente 3 latidos, esos ojos imposibles se enfocaron en ella con una inteligencia que le cortó la respiración. Luego, la criatura se movió, acercando su enorme cabeza al portal. Si Meera no lo supiera, juraría que estaba tratando de acercarse a su mano. Fascinante muestra de proyección antropomórfica, llegó una voz desde detrás de ella. Aunque supongo que no deberíamos esperar un análisis psicológico sofisticado de una especie que forma apegos emocionales con objetos inanimados. Meera no se giró. No lo necesitaba. La voz pertenecía al administrador senior Bexy, un galaxiano cuyas principales cualificaciones para su puesto parecían ser un título avanzado en condescendencia y una notable habilidad para hacer que cada conversación se sintiera como una evaluación de desempeño. «Buenos días, administrador», dijo Meera, con un tono cuidadosamente neutral. «Solo estoy completando la evaluación de bienestar diaria». «Ah, sí, la evaluación de bienestar». Bexy se deslizó más cerca en su silla flotante, sus antebrazos moviéndose en lo que Meera había aprendido que era el equivalente galaxiano de la satisfacción arrogante. «Dígame, técnica Bulov, en su opinión profesional, ¿cómo se encuentra nuestro huésped hoy?» La pregunta era una trampa, y ambos lo sabían. Si Meera informaba que la criatura parecía receptiva, interesada o, Dios no lo quisiera, emocionalmente involucrada, sería despedida como una humana delirante que proyectaba sentimientos en un monstruo. Si informaba que no respondía, estaría admitiendo que su trabajo no tenía sentido. «Las lecturas biométricas están dentro de los parámetros normales», dijo Meera. «No hay signos de malestar fisiológico. Qué maravillosamente clínico por su parte». Las cuerdas vocales de Bexy produjeron lo que podría haber sido una risa, si la risa pudiera ser un arma. Aunque noto que ha estado dedicando considerablemente más tiempo a estas evaluaciones de lo que requiere el protocolo. 23 minutos ayer, según mis registros. El manual especifica un máximo de 5 minutos. Me gusta ser minuciosa. Minuciosa, sí. Estoy seguro de que es solo eso. La silla de Bexy se acercó más al portal de observación, y Meera notó que los ojos de la criatura seguían el movimiento. «Sabe, el personal ha estado haciendo apuestas sobre cuánto tiempo tardará en tener un colapso psicológico completo. Los andromedanos le dan otros 6 meses. Los ceprianos son más optimistas, creen que durará un año entero antes de que empiece a hablarle». La mano de Meera se apretó contra el portal. «No voy a tener un colapso, administrador. Por supuesto que no. Es usted demasiado profesional para eso». El sarcasmo en su voz podría haber alimentado la red de defensa de la estación. Aunque debo decir que su predecesor estaba igualmente confiado, justo hasta que lo encontramos intentando enseñarle a la criatura a jugar al ajedrez. Eso era nuevo para Meera. Su informe había mencionado que su predecesor había sido reasignado, pero los detalles estaban clasificados por encima de su nivel de autorización. ¿Qué le pasó? Nada dramático, se lo aseguro. Simplemente desarrolló una obsesión malsana con demostrar que el devorador era un ser incomprendido. Empezó a afirmar que intentaba comunicarse con él, insistía en que mostraba signos de remordimiento por sus acciones. La silla de Bexy giró ligeramente, poniéndolo cara a cara con Meera. La junta médica le diagnosticó síndrome de proyección antropomórfica y lo trasladó a un agradable y tranquilo trabajo de oficina procesando documentos de inmigración. El mensaje era claro: no te apegues, no te pongas creativa y, definitivamente, no empieces a pensar que el monstruo podría ser algo más que un monstruo. Entiendo, administrador. Excelente. Odio tener que entrenar a nuevos técnicos de mantenimiento. La silla de Bexy comenzó a alejarse, luego se detuvo. Ah, y técnica Bulov, la alimentación de la criatura está programada para las 2 horas de hoy. Intente no antropomorfizar sus hábitos alimenticios.
Lo último que necesitamos es otro informe sobre cómo parece preferir los nutrientes azules o parece comer con más entusiasmo cuando se le habla amablemente. Después de que se fue, Meera se quedó sola con el devorador unos minutos más. La criatura se había acomodado de nuevo en su posición de descanso, pero sus ojos permanecían abiertos, observándola con esa inquietante inteligencia. «Entendiste cada palabra que dijo, ¿verdad?», susurró ella. Uno de los ojos de la criatura se movió ligeramente, y por un instante, Meera podría haber jurado que vio algo que parecía casi diversión. Durante las siguientes semanas, Meera comenzó a notar cosas que no estaban en ningún manual. La forma en que la criatura se posicionaba más cerca del portal de observación cuando ella llegaba. Como sus lecturas biométricas mostraban niveles de estrés reducidos durante sus visitas. Los sutiles cambios en su postura que parecían corresponder con su estado de ánimo. Empezó a llegar temprano y a quedarse hasta tarde, diciéndose a sí misma que era solo curiosidad profesional. Había sido xenobióloga antes de que los recortes presupuestarios la forzaran a este puesto, y los viejos hábitos tardan en morir. El devorador era, objetivamente hablando, el organismo más fascinante que había encontrado jamás. ¿Hablando con tu mascota otra vez, Buló? La voz pertenecía al Dr. Quetoar, un psicólogo reptiliano que servía como analista jefe de comportamiento de la estación. Tenía un talento para aparecer en los peores momentos posibles y un talento aún mayor para empeorar esos momentos. Realizando observaciones de comportamiento, respondió Meera, sin moverse de su posición en el portal de observación. Observaciones de comportamiento, qué deliciosamente académico. Quetoar se unió a ella en el portal, su cabeza escamosa inclinándose mientras estudiaba a la criatura. Sabes, he estado revisando los datos históricos de este espécimen en particular. Un fascinante estudio de caso de puro instinto depredador. He leído los archivos. ¿Todos? La lengua de Quetoar se movió rápidamente, en lo que Meera había aprendido que era un signo de diversión. ¿Incluyendo las evaluaciones psicológicas clasificadas de los supervivientes? Meera se giró para mirarlo. ¿Hubo supervivientes? Oh, sí. 17 de ellos, esparcidos por 3 sistemas diferentes. Los servicios psiquiátricos de la hegemonía los han estado tratando por trastorno de estrés postraumático. Sus testimonios son una lectura bastante interesante. ¿Qué decían? Las respuestas traumáticas habituales, en su mayoría. Pesadillas, sensaciones fantasma, miedos persistentes. Pero hay un detalle que aparece en cada uno de los testimonios, a pesar de que estos supervivientes nunca se conocieron y fueron entrevistados por separado a lo largo de 2 años. ¿Qué detalle? Quetoar se acercó más al portal de observación, su voz bajando a un susurro conspirador. Todos afirmaron que, justo antes de los ataques, la criatura intentó comunicarse con ellos. No a través del lenguaje, sino a través de alguna forma de proyección empática. Describen sentir una tristeza abrumadora, soledad y lo que un superviviente llamó un hambre que no era de comida. Meera sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los evaluadores psicológicos probablemente lo descartaron como culpa del superviviente. Gente tratando de racionalizar una violencia incomprensible proyectando emociones humanas en su atacante. Eso es exactamente como lo descartaron. Los ojos de Quetoar brillaron con curiosidad científica. Pero, ¿y si estaban equivocados? ¿Y si los supervivientes no estaban proyectando? ¿Y si estaban recibiendo? ¿Sugieres que la criatura estaba tratando de comunicarse? Sugiero, dijo Quetoar, que podríamos estar tratando con algo mucho más complejo que un simple depredador ápice. Algo que entiende el concepto de comunicación pero carece del marco adecuado para ello. Como si respondiera a su conversación, el devorador se movió en su cámara de contención. Su enorme cabeza se giró hacia ellos, y los 6 ojos se enfocaron en el portal de observación con una intensidad que hizo que ambos humanos dieran un paso involuntario hacia atrás. Por supuesto, continuó Quetoar, con la voz cuidadosamente casual, eso es pura especulación teórica. La posición oficial sigue siendo que la criatura es un arma biológica no sintiente. Cualquier sugerencia de lo contrario sería considerada profesionalmente desaconsejable. La advertencia era clara, pero Meera apenas la oyó. Estaba demasiado ocupada observando los ojos de la criatura, que parecían mirarla directamente a ella con una expresión que no podía identificar del todo. Parecía casi esperanza. Esa noche, Meera hizo algo que probablemente era ilegal, definitivamente iba en contra del protocolo y, sin duda, acabaría con su carrera si alguien se enteraba.
Accedió a sus archivos de investigación personales de sus días como xenobióloga y los cruzó con los patrones de comportamiento del devorador. Lo que encontró la mantuvo despierta hasta su siguiente turno. Los movimientos de la criatura, su posicionamiento, sus fluctuaciones biométricas, todo seguía patrones consistentes con especies altamente inteligentes que experimentan estrés por aislamiento prolongado. Más específicamente, coincidían con los perfiles de comportamiento de criaturas sociales que habían sido separadas de sus lazos de manada. Criaturas sociales que estaban desesperadamente solas. A la mañana siguiente, Meera llegó al bloque de celdas Omega con un plan que habría horrorizado a sus supervisores y probablemente habría resultado en su despido inmediato. Iba a intentar establecer una comunicación adecuada con el devorador de Korvac. «Buenos días, preciosidad», dijo, presionando su mano contra el portal de observación como siempre. Pero esta vez, en lugar de pasar a los controles biométricos de rutina, se quedó. «He estado pensando en lo que has pasado», dijo en voz baja. 3 años en esta caja, sin nada más que visitas ocasionales de gente que te ve como un monstruo. Eso tiene que ser solitario. Los ojos de la criatura se abrieron, los 6, enfocándose en ella con esa intensidad familiar. «Sé lo que es que te malinterpreten», continuó Meera. «Todos aquí piensan que solo soy otra humana de corazón blando que no entiende el peligro que representas. Creen que te estoy antropomorfizando, proyectando emociones humanas en algo que posiblemente no podría sentirlas». Hizo una pausa, estudiando el rostro de la criatura. «Pero sí las sientes, ¿verdad? La soledad, la frustración, el deseo de ser entendida. Eso es lo que te llevó a atacar esos sistemas. No el hambre, no la malicia. La desesperación». La criatura se acercó más al portal de observación, su forma masiva desenrollándose con una gracia sorprendente. Cuando presionó su cabeza contra la barrera, Meera pudo ver su reflejo en sus ojos. «Voy a ayudarte», susurró. «No sé cómo todavía, pero voy a encontrar una manera de mostrarles lo que realmente eres». Detrás de ella, los sistemas automatizados del bloque de celdas zumbaban con su eficiencia habitual, grabando todo para los registros administrativos que nadie leía nunca. Incluido el momento en que el devorador de Korvac, el monstruo que había consumido 3 sistemas estelares, tocó suavemente el portal de observación con una enorme garra, directamente opuesta a la palma de Meera. Las siguientes semanas pasaron en una bruma de rutina que se sentía todo menos rutinaria. Meera continuó con sus evaluaciones diarias, pero ahora incluían largas conversaciones unilaterales que se decía a sí misma que eran terapéuticas para ambos. Habló de su investigación, de sus frustraciones con la burocracia de la estación, de sus teorías sobre la comunicación interespecies. La criatura escuchaba con una atención que habría sido halagadora en un colega humano y era, francamente, desconcertante en una amenaza galáctica certificada. «¿Sabes cuál es la peor parte?», dijo Meera durante una de sus sesiones. «Te tienen clasificada como un arma biológica no sintiente. Eso significa que ni siquiera calificas para los derechos básicos que le darían a un criminal común. Sin representación legal, sin proceso de apelación, sin esperanza de ser liberada nunca». Las lecturas biométricas de la criatura se disparaban cada vez que mencionaba su estatus legal, lo que Meera notó con creciente preocupación. O los protocolos de traducción eran más sofisticados de lo que le habían dicho, o la criatura entendía el galáctico estándar mejor de lo que nadie imaginaba. «Pero, ¿y si pudiera demostrar que eres sintiente?», reflexionó. «¿Y si pudiera demostrar que entiendes el lenguaje, muestras respuestas emocionales, quizás incluso exhibes habilidades creativas para resolver problemas?». Esta vez, los 6 ojos se enfocaron en ella con una intensidad láser, y el enorme cuerpo de la criatura se movió a lo que solo podría describirse como una postura atenta. «Sí, pensé que eso podría interesarte», dijo Meera con una sonrisa. «La pregunta es, ¿cómo lo demostramos sin que me despidan y te diseccionen para investigación?». La respuesta le llegó 3 días después, cuando el administrador Bexy anunció una inspección sorpresa del bloque de celdas Omega. «El Consejo de la Hegemonía enviará una junta de revisión», explicó al personal reunido. «Quieren evaluar la efectividad de nuestros protocolos de contención y posiblemente expandir el programa a otras instalaciones». La revisión estaba programada para la semana siguiente, lo que le daba a Meera exactamente 7 días para preparar lo que ella llamaba en privado la operación demostrar que el monstruo es más que un monstruo. Su plan era simple en concepto y aterradoramente complejo en ejecución. Iba a demostrar la inteligencia de la criatura durante la revisión de una manera que no pudiera ser descartada como coincidencia o proyección antropomórfica.
La clave era la respuesta de la criatura a los conceptos matemáticos. Durante el último mes, Meera había notado que el devorador parecía entender las relaciones numéricas. Cuando mencionaba cantidades, duraciones de tiempo, mediciones espaciales, datos estadísticos, la atención de la criatura se agudizaba de una manera que sugería comprensión en lugar de mero reconocimiento auditivo. Así que empezó a enseñarle matemáticas. Vale, intentemos esto de nuevo, dijo Meera, sosteniendo su tableta para mostrar una ecuación simple, 2 más 2 igual a 4. ¿Puedes mostrarme 4 de algo? La criatura estudió la pantalla por un largo momento, luego extendió deliberadamente 4 de sus garras. Joder, susurró Meera, luego se corrigió. Perdón, sé que probablemente también entiendes eso. Probemos algo más difícil. Al final de la semana, el devorador podía resolver álgebra básica, demostrar comprensión de principios geométricos e incluso participar en ejercicios rudimentarios de reconocimiento de patrones. Se dio cuenta Meera con creciente emoción y terror, probablemente más inteligente que la mitad del personal administrativo de la estación. La junta de revisión llegó puntualmente, 5 oficiales que representaban a las principales especies del Consejo de la Hegemonía, cada uno irradiando el tipo de autoridad burocrática que podía acabar carreras con un memorando de desaprobación. Caballeros, damas y respetadas entidades no binarias, comenzó el administrador Bexy, con la voz en un tono de máximo servilismo. Bienvenidos a la estación Terminus 7. Confío en que encontrarán que nuestras instalaciones superan todas las expectativas para la contención humana de organismos peligrosos. El recorrido continuó a través de los puntos de control estándar, oficinas administrativas, alojamientos del personal, instalaciones médicas, antes de llegar al evento principal, el bloque de celdas Omega y su residente estrella. Y aquí, anunció Bexy con orgullo evidente, tenemos a nuestra residente de más alto perfil, la criatura responsable del incidente de Korvac, contenida utilizando la tecnología de aislamiento cuántico más avanzada de la galaxia. La junta de revisión se acercó al portal de observación con la fascinación cautelosa de quienes observan un desastre natural desde una distancia segura. El devorador estaba en su posición de descanso habitual, sin dar indicios de que fuera consciente de los visitantes. Notable, dijo la consejera Trax, una cepriana cuya forma translúcida brillaba con patrones bioluminiscentes. El perfil psicológico sugería que sería más activa. Nuestros protocolos de contención incluyen campos de sedación suave, explicó Bexy. Nada dañino, por supuesto, solo lo suficiente para mantener al sujeto tranquilo y manejable. Eso era nuevo para Meera, quien sintió una oleada de ira ante la mención casual de drogar a la criatura sin su conocimiento. También explicaba por qué el devorador a veces parecía aletargado durante sus sesiones. Y esta es nuestra técnica de mantenimiento humana, continuó Bexy, señalando a Meera con el entusiasmo de alguien que presenta una planta de interior. Ella se asegura de que las necesidades biológicas de la criatura se satisfagan de acuerdo con los estándares humanitarios. El consejero Thorax, un reptiliano con escamas que cambiaban de color según su estado emocional, estudió a Meera con evidente curiosidad. ¿Ha mostrado la criatura algún cambio de comportamiento durante su mandato, técnica? Este era el momento. El momento para el que Meera se había estado preparando toda la semana. De hecho, sí. He observado algunos patrones interesantes que podrían sugerir una función cognitiva superior a la documentada previamente. La temperatura en el pasillo pareció bajar varios grados. Los antebrazos del administrador Bexy se movieron en lo que Meera había aprendido que era el equivalente galaxiano del pánico, mientras que los miembros de la junta de revisión intercambiaban miradas que prometían consecuencias que acabarían con su carrera. Estoy seguro de que la técnica Bullock se refiere a adaptaciones de comportamiento normales, dijo Bexy rápidamente. Nada que sugiera inteligencia real, por supuesto. Al contrario, dijo Meera, con el corazón latiéndole con fuerza pero la voz firme. Creo que la criatura demuestra claros signos de razonamiento matemático, reconocimiento de patrones y habilidades para resolver problemas. Con su permiso, me gustaría demostrarlo. El silencio que siguió fue tan completo que Meera pudo oír el zumbido de los sistemas de soporte vital de la estación en las paredes. ¿Desea hacer una demostración? Los patrones bioluminiscentes de la consejera Trax cambiaron a lo que Meera esperaba que fuera curiosidad en lugar de ira homicida. Una prueba simple. Si la criatura es verdaderamente no sintiente, no debería poder responder a conceptos matemáticos abstractos. Pero si puede, esto es muy irregular, protestó Bexy. La criatura está sedada. Cualquier respuesta carecería de sentido.
Entonces no hay riesgo en intentarlo, respondió Meera, moviéndose hacia el panel de control que gestionaba los sistemas de comunicación de la cámara. A menos que tenga miedo de lo que podríamos encontrar. El desafío quedó suspendido en el aire como un arma esperando ser disparada. Finalmente, el consejero Thorax dio un paso adelante, sus escamas cambiando a un patrón que Meera interpretó como respeto a regañadientes. Proceda con su demostración, técnica. Pero le advierto, si esto es un intento de hacernos perder el tiempo con fantasías antropomórficas, las consecuencias serán severas. Meera activó el sistema de audio de la cámara y se acercó al portal de observación. Los ojos del devorador se abrieron de inmediato, enfocándose en ella con la intensidad familiar que había llegado a asociar con sus sesiones privadas. «Hola, preciosidad», dijo, su voz llegando a la cámara. «Tenemos algunos visitantes hoy, y esperaba que pudieras ayudarme con un problema de matemáticas». La enorme cabeza de la criatura se giró hacia la junta de revisión, y por un momento, Meera vio algo que parecía casi diversión en sus ojos. «Empecemos con algo simple», continuó, sosteniendo su tableta para mostrar la ecuación. ¿Cuánto es 3 más 5? El devorador estudió la pantalla, luego extendió deliberadamente 8 garras. La reacción de la junta de revisión fue inmediata y dramática. Los patrones bioluminiscentes de la consejera Trax estallaron en lo que Meera había aprendido que era sorpresa extrema, mientras que las escamas de Thorax cambiaron a través de varios colores en rápida sucesión. «Coincidencia», dijo rápidamente el administrador Bexy. La criatura simplemente está imitando un comportamiento que ha observado. «Probemos algo más complejo», dijo Meera, cambiando la pantalla para mostrar un patrón geométrico con una pieza faltante. «¿Puedes identificar qué forma completa esta secuencia?» La criatura estudió el patrón durante casi un minuto, sus 6 ojos moviéndose en un escaneo coordinado que sugería un análisis genuino. Luego, se movió hacia la pared lejana de su cámara y usó una garra para trazar la forma correcta en el aire. «Imposible», susurró Bexy. «No imposible», respondió Meera. «Solo incomprendida». La consejera Trax se acercó al portal de observación, su forma brillando con agitación. «Si esta criatura posee verdadera inteligencia, entonces todo nuestro protocolo de contención viola la legislación de la hegemonía sobre los derechos de los seres sintientes». «¿Qué es exactamente por lo que esta demostración no tiene sentido?», protestó Bexy. «La criatura es una amenaza conocida para la seguridad galáctica. Con o sin inteligencia, no puede ser liberada. Pero puede ser reclasificada», dijo el consejero Thorax. «Si se demuestra que es sintiente, tendría derecho a representación legal, procesos de apelación y evaluación para una posible rehabilitación». Las implicaciones golpearon a todos simultáneamente. Si el devorador era legalmente reconocido como sintiente, todo el fundamento de su encarcelamiento se derrumbaría. Pasaría de ser un animal contenido a ser un prisionero político, con todas las protecciones legales que eso implicaba. «Especies, debe haber algún error», dijo Bexy, su voz subiendo de tono. «Necesitaré revisar todas las evaluaciones psicológicas, verificar los protocolos de contención, consultar con el personal médico». Todavía estaba hablando cuando la alarma de emergencia de la estación comenzó a sonar. «Código naranja», anunció el sistema automatizado. «Brecha de contención en el bloque de celdas beta. Todo el personal a puestos de emergencia». Esto no es un simulacro. El bloque de celdas beta albergaba las amenazas de nivel medio de la estación, peligrosas, pero no catastróficas. El tipo de prisioneros que podrían matarte de formas creativas, pero no comerse sistemas estelares enteros. Los protocolos de emergencia eran claros, todo el personal no esencial debía evacuar a los niveles superiores mientras los equipos de seguridad se ocupaban de la situación. «La visita se suspende», anunció el administrador Bexy, su autoridad reafirmándose ante una crisis familiar. «Todos los miembros del consejo serán escoltados a la sala de conferencias segura hasta que la situación se resuelva». «¿Y la técnica de mantenimiento?», preguntó el consejero Thorax. «Protocolo estándar», respondió Bexy. «Evacúa con todos los demás». Pero mientras el grupo se movía hacia las salidas de emergencia, Meera se sintió reacia a irse. El devorador todavía estaba en el portal de observación, sus ojos siguiendo sus movimientos con evidente preocupación. «Ya los alcanzo», le dijo al grupo que se iba. «Solo necesito asegurar el equipo de investigación». Era una mentira, pero una conveniente. Lo que realmente quería era tranquilizar a la criatura, asegurarle que no la abandonaba durante el caos. Después de 3 años de confinamiento solitario, el sonido de las alarmas de emergencia y el personal corriendo debía ser aterrador. «Está bien», dijo,
presionando su mano contra el portal. Es solo un simulacro. Nada que te afecte. La criatura se acercó más, su forma masiva irradiando una ansiedad que era casi palpable. Por primera vez desde que la conocía, el devorador parecía genuinamente asustado. Oye, todo está bien, dijo Meera suavemente. No voy a ninguna parte. Me quedaré aquí mismo hasta que... Las luces se apagaron. La energía de emergencia se activó de inmediato, bañando el pasillo en el brillo rojo infernal de la iluminación de crisis. Los sistemas automatizados de la estación comenzaron a ciclar a través de rutinas de diagnóstico, sus voces mecánicas superponiéndose en una sinfonía de pánico tecnológico. Múltiples fallos de contención detectados, anunció el sistema principal. Iniciando procedimientos de bloqueo de emergencia. Todo el personal permanezca en sus posiciones actuales hasta nuevo aviso. El bloqueo de emergencia estaba diseñado para evitar que las brechas de contención se extendieran por toda la estación. También estaba diseñado para atrapar a cualquiera que se encontrara en el lugar equivocado en el momento equivocado, lo que aparentemente incluía a una xenobióloga humana y a un monstruo devorador de galaxias. Meera intentó acceder al panel de comunicación del pasillo, pero el bloqueo había desactivado todos los sistemas no esenciales. Estaba efectivamente aislada del resto de la estación, a solas con el devorador en la parte más profunda y segura de la instalación. Bueno, dijo, acomodándose en una posición donde podía mantener contacto con el portal de observación, parece que estamos atrapados aquí por un tiempo. La criatura se presionó contra la barrera, sus ojos nunca apartándose de su rostro. En la iluminación roja de emergencia, esos ojos imposibles parecían brillar con su propio fuego interior. ¿Sabes qué es lo gracioso?, continuó Meera, su voz adquiriendo el tono ligeramente histérico de alguien cuyo día se había descontrolado por completo. Finalmente demuestro que eres inteligente, y ahora probablemente ambos vamos a morir antes de que alguien pueda hacer algo al respecto. La estación se estremeció a su alrededor, y en algún lugar a lo lejos, Meera pudo oír el sonido de los mamparos de emergencia cerrándose de golpe. Lo que sea que estuviera sucediendo en el bloque de celdas beta era lo suficientemente grave como para activar los protocolos de contención más extremos de la estación. El soporte vital se mantiene estable, señaló, revisando las pantallas ambientales del pasillo. Así que al menos no nos asfixiaremos. Aunque supongo que es un pequeño consuelo si la integridad estructural falla y somos absorbidos por el espacio. La criatura emitió un sonido, una vocalización baja y retumbante que Meera nunca había oído antes. Era casi como el canto de una ballena, si las ballenas fueran del tamaño de transbordadores y tuvieran suficientes dientes como para despojar a un crucero de batalla. ¿Estás tratando de hablar?, preguntó. Porque si es así, ahora sería un buen momento para descubrir cómo. El sonido volvió, más largo esta vez, con sutiles modulaciones que sugerían una comunicación deliberada. La criatura la miraba directamente, su lenguaje corporal transmitiendo urgencia. Ojalá pudiera entenderte, dijo Meera. Ojalá pudiera. El dolor la golpeó como la colisión de un transbordador, comenzando en su pecho y extendiéndose hacia afuera hasta que cada nervio de su cuerpo sintió que estaba en llamas. Se desplomó contra el portal de observación, su visión volviéndose borrosa mientras olas de agonía la inundaban. Emergencia, médica, logró jadear, pero los sistemas de comunicación del pasillo seguían bloqueados. No había nadie que la oyera, ninguna forma de pedir ayuda. Las vocalizaciones de la criatura se volvieron más urgentes, y a través de su visión nublada por el dolor, Meera pudo verla presionándose contra el portal de observación con evidente angustia. Estaba emitiendo el sonido de canto de ballena continuamente ahora, y se dio cuenta, con un interés clínico y distante, de que estaba tratando de pedir ayuda. Está bien, susurró, aunque hablar se sentía como tragar vidrio. Está bien, preciosidad, solo mantén la calma. Pero la criatura estaba todo menos tranquila. Su forma masiva se movía por la cámara con creciente agitación, y el campo de contención cuántico comenzaba a parpadear en respuesta a su estado emocional. Lo cual era imposible. El sistema de contención estaba diseñado específicamente para ser inmune a las habilidades de la criatura. A menos que las habilidades de la criatura fueran más sofisticadas de lo que nadie había imaginado. A menos que lo que todos habían asumido que era una simple manipulación de la materia fuera en realidad algo mucho más complejo, una forma de entrelazamiento cuántico que respondía a estados emocionales en lugar de a un control consciente. La criatura no estaba tratando de escapar, estaba tratando de alcanzarla. No, dijo Meera, luchando contra el dolor para presionar ambas manos contra el portal. No hagas eso.
No rompas la contención. Te matarán si rompes la contención. Pero la criatura no estaba escuchando. El campo cuántico fluctuaba violentamente ahora, y las alarmas comenzaban a sonar en todo el bloque de celdas Omega. El devorador de Korvac, el monstruo que se había comido 3 sistemas estelares, estaba a punto de liberarse de la prisión más segura de la galaxia. Todo porque su cuidadora estaba teniendo un ataque al corazón. La ironía habría sido hilarante si Meera no hubiera estado ocupada muriendo. El campo de contención falló con un sonido como si la realidad se rasgara por la mitad. El portal de observación, diseñado para resistir la presión de una estrella en colapso, se agrietó por el medio. Los sistemas de emergencia que nunca habían sido probados contra este nivel de disrupción cuántica comenzaron a fallar en cascada. Y a través de todo, el único foco de la criatura era alcanzar a la humana que le había mostrado amabilidad. Lo último que Meera vio antes de que la inconsciencia la reclamara fue la forma masiva del devorador fluyendo a través de la barrera destrozada como una sombra líquida, moviéndose hacia ella con una gentileza imposible. Cuando los equipos de emergencia finalmente lograron abrirse paso a través de las barreras del bloqueo y llegaron al bloque de celdas Omega, encontraron una escena que perseguiría sus pesadillas durante años. El pasillo estaba en ruinas, la energía cuántica había reestructurado la materia a nivel molecular. La cámara de contención estaba completamente destruida, su avanzada tecnología reducida a materia exótica que desafiaba la clasificación. Y en el centro de la devastación, el devorador de Korvac se sentaba en una espiral protectora alrededor de la forma inconsciente de una técnica de mantenimiento humana, sus 6 ojos brillando con una advertencia feroz para cualquiera que se acercara. Dulce y misericordioso vacío, susurró el comandante Kress, el jefe de seguridad de la estación. La está protegiendo. El equipo médico se detuvo en la entrada del pasillo, su equipo listo pero su valor fallando. La criatura que había consumido 3 sistemas estelares estaba a menos de 20 metros de distancia, completamente libre y sin mostrar signos de volver a su cautiverio voluntariamente. Necesitamos llegar a la humana, dijo la doctora Gitara, su forma ceeriana parpadeando con patrones de estrés. Sus lecturas biométricas son críticas. ¿Y cómo exactamente propones que hagamos eso?, preguntó el comandante Kress. Esa cosa podría convertirnos a todos en átomos componentes antes de que demos 3 pasos. Como si respondiera a su conversación, la cabeza de la criatura se alzó para enfocarse en el equipo médico. Sus ojos ardían con una inteligencia que ya no era posible negar. Y cuando habló, las palabras salieron en un galáctico estándar perfectamente articulado. Ayúdenla. El pasillo quedó en silencio, excepto por el zumbido de los sistemas dañados y el silencioso pitido de los monitores médicos de Meera. La criatura que todos habían descartado como un arma biológica no sintiente acababa de pronunciar sus primeras palabras registradas. Y eran una súplica de ayuda. Acaba de hablar. Tartamudeó la doctora Gitara. Ayúdenla, repitió la criatura, su voz con armónicos que sugerían una estructura vocal mucho más compleja de lo que nadie había imaginado. Está herida. La ayudarán. No era una petición. Era una orden, entregada con la autoridad absoluta de algo que podría acabar con su existencia sin un esfuerzo consciente. Queremos ayudar, dijo la doctora Gitara con cuidado. Pero necesitamos acercarnos a ella. Necesitamos moverla a la enfermería. La criatura consideró esto por un largo momento, su forma masiva moviéndose mientras sopesaba la petición contra sus instintos protectores. Finalmente, comenzó a desenrollarse, moviéndose con un cuidado deliberado para no molestar a la humana inconsciente. No la lastimarán, dijo, las palabras con un trasfondo de violencia apenas contenida. La curarán. Si fallan, si le causan dolor, les mostraré lo que los sistemas de Korvac experimentaron. La amenaza fue entregada con una naturalidad casual, como si la criatura estuviera discutiendo el clima en lugar de prometer un genocidio galáctico. Entendemos, dijo la doctora Gitara, haciendo una seña a su equipo para que se acercara lentamente. Vamos a ayudarla. 3 semanas después, Meera se despertó en la enfermería y encontró al devorador acurrucado junto a su cama como un perro guardián de gran tamaño. El Consejo de la Hegemonía había emitido nuevos protocolos, el bienestar de Meera ahora estaba clasificado como una prioridad de seguridad galáctica, y la criatura había regresado voluntariamente a una contención modificada que se parecía más a un apartamento de lujo que a una celda de prisión. El administrador Vexi la visitaba a diario, su tono condescendiente reemplazado por una deferencia nerviosa. El depredador más peligroso de la galaxia había elegido su manada, y esa manada consistía en una humana terca que se atrevió a mostrar amabilidad a un monstruo. Es curioso cómo funcionaba la civilización a veces.